Estimados amigos, muy buenos días. Les habla el pastor Helman Gómez. Nos encontramos de nuevo en una emisión más de nuestra serie El Reino de Dios. Hoy tenemos varios pasajes que ya he puesto aquí en la sección de comentarios para que usted lo tenga presente. Dos pasajes que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. El primero aparece en pantalla, usted lo puede encontrar. Tenemos aquí el primero en Segunda de Pedro. Ese es el primer pasaje que nosotros vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Yo tengo dos pasajes, pero considero que es necesario que nosotros veamos otros pasajes hasta el versículo 11. El propósito es que nosotros podamos tener la idea central acerca de lo que hemos estado discutiendo todas estas semanas. La razón es esta. Usted y yo hemos sido trasladados, escrito está, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de Dios. Antiguamente, antes de convertirnos, antes de tomar la decisión de aceptar por fe la obra de Jesucristo, nosotros estábamos en esclavitud, en pecado, en toda esclavitud de todo tipo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, la Escritura misma dice que, Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Comienzas de nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted recordará cuando comenzamos nuestra serie, hablábamos del Evangelio de San Juan, capítulo 3, la visita de Nicodemo a Jesús. Y es por primera vez esta oportunidad, cuando Jesús habla a Nicodemo, le dice esto. Nicodemo se sorprende, y es que lo es, porque Jesús le dice, él llega y lo saluda y le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces, nadie más las puede hacer. Y la respuesta de Jesús es, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo sigue tratando de analizar y preguntándose, y explica esto, cómo es posible. Y Jesús le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Nosotros hemos entrado al reino de Dios porque cuando por fe aceptamos la obra redentora de Jesucristo, comenzó en nosotros la sobrenatural presencia de Dios a activarse en nosotros. Ya no nos dio todo. Jesús, al entrar al reino de Dios, y es lo que hemos estado analizando en estas últimas semanas, el reino de Dios está gobernado, tiene un gobierno. Recuerdan de Isaías, que leíamos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Nos habla de ese aspecto.
del reinado de Jesús, donde la paz no tiene límites, su reino tampoco tiene límites. Y Jesús, entonces, el rey de este reino, es conocido, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. El gobierno no tendrá una paz ilimitada. Entonces, el gobierno de Dios está regido por las escrituras. La voluntad de Dios está escrita en las escrituras. Cuando usted y yo entramos al reino de Dios, hemos nacido de nuevo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos ahora actúa en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, que es Jesús. El Espíritu Santo nos guía a la verdadera luz. El Espíritu Santo nos enseña, nos entrena, nos capacita, nos redarguye, para que usted y yo podamos hacer no lo que nosotros queramos, sino lo que el Espíritu Santo quiere, porque hay una cosa es importante. Tal vez esta expresión puede sonar cliché, pero Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para ti. Dios ha establecido, te creó, me creó, nos diseñó para esta generación, para este tiempo, y por lo tanto, para que se cumpla el plan de Dios, es importante que usted y yo alineemos nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Escrito está, no podrán andar dos juntos a menos que estén de acuerdo. Tú no puedes andar con Dios a menos que estés de acuerdo con Dios. Todo lo que dice Dios, lo que está en las escrituras, lo que su reino proclama. Nosotros, como dice el Salmo 91, nos cobijamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros hemos entrado, hemos tomado la decisión, y cada día tú y yo tomamos decisiones con respecto al reino de Dios. Entonces hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Vamos a Primera de Pedro, y luego entramos a la segunda porción. Yo les decía, está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. Vamos a analizarla de nuevo, la parábola del sembrador. Entonces, dice aquí Segunda de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a detenernos aquí un momento. Versículo 3. Como todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que pertenecen a la vida en Cristo Jesús, que pertenecen a la piedad, del caminar con Jesús bajo la sombra de sus alas, nos han sido dadas. No dice que se nos darán. La Escritura no dice que el reino de Dios se nos revelará poco a poco, que la unción del Espíritu es gradual, que el conocimiento de Dios es gradual. Nos ha dado todos los dones del Espíritu Santo. Nos ha dado toda la ciudadanía. Es más, la Escritura dice que nosotros somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Coherederos, es decir, lo que heredó Cristo, heredó yo. El Espíritu de Dios que estaba en Cristo, el Espíritu Santo, está en mí. La Escritura me dice: todas las cosas nos han sido dadas. Y esto es lo que queremos dejar claro. Y es lo que queremos que entendamos. El reino de Dios es real. El reino de Dios es real. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira, mucha teología ha deteriorado, ha dañado, ha tergiversado la verdad del reino de Dios. Entonces es difícil, si usted no cree en el reino, si usted no cree en el reino, en el rey, si su confianza en el rey no es total, pues tampoco va a ser su confianza total en el reino. El reino de Dios está gobernado en justicia y santidad. Recuerde, el reino de Dios no consiste en palabras, dice la Escritura, sino en poder. Y es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos cada día. Por lo tanto, la alimentación que nosotros tengamos diariamente de las Escrituras y la dirección que nosotros estemos dispuestos a recibir, porque hay algo que debemos también tener claro. Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones. Es decir, el amor de Dios no nos presiona, no nos manipula, no nos amenaza. No, el amor de Dios es límpido, es claro, es transparente. El amor de Dios nos enriquece, el amor de Dios nos transforma. El amor de Dios en nosotros no es un sentimiento,
es una manifestación gloriosa de Dios en la vida. Recuerde que escrito está: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. O sea, el amor está involucrado con la acción. Dios lo ha dado todo por medio de Jesucristo. Y estamos leyendo en 2 de Pedro, capítulo 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Versículo 4, por medio de las cuales, por medio de estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que nosotros tengamos la certeza, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de estas promesas lleguemos a participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos, de la codicia, de la ambición, que la Biblia lo llama la concupiscencia. Entonces, el versículo 4 dice que Dios me ha dado grandes y preciosísimas promesas. Pero hay algo que yo tengo que hacer. Y es lo que hoy vamos a avanzar en el versículo 5. Eso me corresponde a mí, eso te corresponde a ti. Dios nos lo ha dado todo por medio de Jesucristo. La salvación es completa por medio de Jesucristo. Dios, dice la Escritura, que en Cristo Jesús, en el libro del profeta Isaías, hablando de la misión y la visión del reino de Dios para con nosotros, para establecerlo en la tierra, involucra no solo paz, sino también sanidad, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Él cargó en sí mismo toda nuestra maldad y nuestra iniquidad, el perdón de nuestros pecados. O sea, Jesús tomó todo lo que para nosotros era difícil o imposible hacer y nos reconcilió con el Padre. Entonces, a través de las Escrituras nos ha dado grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, ¿qué tenemos que poner de nuestro lado? Versículo 5. Perdón. Vosotros también poniendo toda diligencia. Hay que ser diligentes, no perezosos. Tenemos que ser diligentes. El Espíritu Santo habita en usted, habita en mi vida, habita en cada creyente. Hombre y mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu le va a revelar lo que el reino de Dios tiene, lo que ha heredado. Con facilidad, nosotros cuando no entendemos lo que el reino de Dios es y cómo funciona, tenemos nuestra teología explicativa y básicamente pues estamos excusando a Dios por no llenar los requerimientos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de mentalidad, es imposible confiar en Dios. Porque cosas malas le pasan a la gente buena. Dios nos sana a todos. Dios responde sí, no o espera. Y la Escritura no dice eso. Por eso Dios nos sacó de la corrupción que hay en el mundo. La gente ha corrompido las Escrituras, la ha manipulado, las ha tergiversado. Por eso usted y yo dependemos exclusivamente del Espíritu Santo. Y el versículo 5 continúa: ¿cuál es mi labor? Yo lo que tengo que poner es toda diligencia en esto, ser diligente, no perezoso, no procrastinar, no dejarlo todo para mañana. Usted tiene que pensar por usted mismo. El Espíritu le ayuda a pensar. Usted puede cuestionar cómo sucedió esto en las Escrituras. Y el Espíritu nos lo va a revelar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. La fe no es ciega. El conocimiento de Dios no es ciego. Los guías ciegos guían ciegos y juntos caerán al hoyo, dice Jesús. Pero usted y yo hemos sido llamados al reino de luz. Hemos sido transportados del reino de las tinieblas al reino de luz en paz. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero. La presencia del Espíritu Santo ha transformado toda nuestra mentalidad y lo está haciendo. Por eso la renovación de la mente es un acto diario. No es un acto de una sola actividad. No. Es continuo. Versículo 5. Por eso nosotros debemos poner toda diligencia y añadirle a nuestra fe virtud. Es decir, aquí estamos hablando de que yo tengo que tomar decisiones con respecto a mi manera de ser. Hay cosas en mi vida, hay cosas en tu vida que tienen que acabarse definitivamente. Es decir, usted no puede caminar en dos caminos, no puede servir a dos señores, no puede amar a dos. Tiene que ser a uno solo y tiene que tomar la decisión. Por eso me dice que yo tengo que ser diligente.
Yo debo añadirle a la fe que he recibido en Cristo Jesús virtud. Pero a la virtud, dice, debo añadirle conocimiento. Mi fe está basada en las Escrituras. La fe nada tiene que ver con que yo siento, Señor, que tú me amas. No, el Señor me ama. Yo no tengo que sentir que me ama. Yo siento, Señor, que tú estás en mí. No, Él está en mí. Escrito está. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Yo no tengo que sentir que Jesús esté en mí. Yo no tengo que sentir la unción. La unción es una realidad. La segunda carta del apóstol San Juan, Juan dice, por medio del Espíritu Santo, la unción nos ha sido dada y la misma unción nos enseña. ¿Cuál es la unción? La revelación que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Por eso la diligencia que yo pongo en escudriñar las Escrituras, en congregarme con hombres, hermanos y hermanas que tengan una visión del reino de Dios, que su fe sea transparente, hombres y mujeres de integridad, porque es lo que usted tiene que añadirle a su conocimiento: integridad, ser íntegro en todo. Vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esas son las cosas que yo debo hacer. Versículo 3 me dice lo que he recibido. Todas las cosas las he recibido. Dios me ha dado todas las promesas que necesito. Pablo, escribiéndole a la iglesia, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué significa sentado? El rey gobierna sentado. Cuando usted está de pie, no ha terminado. Tiene todavía que moverse para culminar la obra. Pero usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Lo hemos recibido todo. Lo que nos corresponde a nosotros es ser diligentes, no negligentes, ser proactivos, no perezosos. Es permitirle al Espíritu Santo que cambie en nosotros nuestra manera de pensar. Porque si no hay integridad en mi vida, pues mi visión del reino de Dios va a ser torcida, tergiversada. No va a ser la verdad. Y solo la verdad de las Escrituras es la que produce libertad en mi vida. Yo tengo que ser diligente, tengo que añadirle a este deseo de vivir. Ahora yo tengo que añadirle el conocimiento de las Escrituras, pero también el conocimiento de las Escrituras va añadido a que hay cambios que yo tengo que hacer en mi manera de hablar. Todavía hay vulgaridad en usted, todavía hay chismes, todavía es sarcástico, es cínico. ¿Qué está entrando usted? ¿Qué es la información que a diario entra en su vida? Nosotros no podemos ser íntegros si en verdad no estamos alimentando nuestra mente con la palabra de Dios. Y es aquí donde entra el pasaje del apóstol San Marcos, en el capítulo 4, relatando la parábola del sembrador. Versículo 10, para pasar al siguiente, versículo 10 de 2 de Pedro capítulo 1, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo tengo que involucrarle a mi vida cambios, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro continúa: por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque las sepan ustedes, aunque estén confirmados, porque es necesario que nosotros estemos atentos a qué cosas estamos permitiendo. A veces, mira, es el ejemplo de la adicción. Una persona no se levanta un día y dice: a partir de hoy voy a convertirme en un adicto al alcohol, sino que cada día permitió que eso se endulzó, se enamoró, tomó la decisión, lo dijo, ¿verdad? Todos los días lo estuvo haciendo, y siempre se repite: no, yo puedo dejarlo cuando quiera, yo puedo dejar este vicio cuando yo quiera. Eso no es cierto. Ya no es cierto, ya lo tiene metido aquí, lo tiene metido en el corazón, y esa adicción es la que de continuo le está hablando a su corazón para que esté haciendo lo que debe hacer. No en balde,
Proverbios 4:23, el Espíritu Santo nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos entonces a Marcos capítulo 4, a partir del versículo. Todos los primeros 20 versículos habla de la parábola del sembrador. Pero vamos al versículo 14, donde Jesús está explicando el porqué de las parábolas. Y vamos a seguir hablando en las semanas siguientes. Dios, gracias por sus comentarios. Quiero darle gracias por el tiempo que ustedes se toman. Porque esto, ¿sabe qué me revela? Que estamos creciendo todos juntos. Que estamos dándole a Dios la oportunidad. Porque nosotros tenemos que hacer cambios. Cada día la vida nos trae diferentes desafíos. El enemigo siempre traerá problemas y dificultades para que nosotros dejemos de mirar, de poner la mirada fija en Jesús y veamos la adversidad y creamos que la adversidad es más poderosa que Dios. Entonces, cuando eso sucede, es que entramos en depresiones, en ansiedad, en insomnio y en enfermedades, porque le hemos creído. Recuerda que eso pasó desde el Génesis, cuando Adán y Eva dejaron de escuchar la voz de Dios o de creerle a Dios. Permitieron que el maligno entrara en sus vidas. Y como resultado, le entregaron el dominio de la tierra a Satanás. ¿Sí? Pero Jesucristo vino a restaurarlo todo, el reino de Dios. Y es donde usted y yo tenemos que estar atentos. Por eso dice en el versículo 14 de la parábola del sembrador, explicándola, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿verdad? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, cuando entran en el camino de Dios, y establecen la conversación con el enemigo, él comienza a decirle, con que Dios te ha dicho, Dios no es tan bueno como dice, ¿por qué todavía se permiten enfermedades? ¿Por qué todavía estas otras y estas otras cosas? Y entonces su fe comienza a tambalear. Como resultado, si no se afirma en las escrituras, le va a pasar como esta semilla junto al camino. Estaban en el camino, pero en lugar de tomar la decisión de andar en el camino, se quedaron junto al camino, porque yo escucho desde aquí, porque yo creo en Cristo a mi manera, porque yo sigo a Dios a mi manera, porque Él y yo somos suficientes. Y resulta que no es cierto. La iglesia fue diseño de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro acerca de la visión de la iglesia. Y le dijo, la iglesia está fundamentada, estoy parafraseando, sobre las bases eternas. Sobre este fundamento, que Jesús es Él, levantaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay ataques, pero en la medida que usted le permita que la palabra entre a su corazón y usted deje de estar a la vera del camino y se tome la decisión de agregarle diligencia, como leíamos anteriormente, entonces usted va empezando a ver los frutos del camino, los frutos de andar en el camino, en el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes fueron los que sembraron? Recuerde que el enemigo es el que trae problemas, no Dios. Dios no tienta. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios no te manda maldades, no te manda enfermedades, no te manda dificultades, no te manda problemas, no te manda escasez para que tú creas en Él. Eso no es de Dios. Dios no tienta a nadie con el mal. Dios podrá establecerte a ti ciertos parámetros para seguir, porque Dios quiere que tú seas mejor cada día de tu vida. Pero tu situación problemática o dificultad por la que estás pasando, el enemigo es el que la está mandando. Porque mire lo que dice aquí. Pero después que oyen las escrituras, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. No dejes que el enemigo te quite la palabra de tu corazón. ¿Y sabe cuándo sale la palabra de tu corazón? ¿Sabe qué dice la escritura? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones siembran duda, siembran inquietud, te ponen a pensar, comienzas a decir, es posible que mi amigo tiene razón, Dios no es tan bueno como dice, es posible. Entonces comienzas a creer más en un hombre, porque mira, el enemigo estará mandando a tu vida una cantidad de cosas para que tú tropieces. Hay otros que dicen en el versículo 16, esos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí.
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son aquellos que reciben la palabra, pero el enemigo le manda. No es Dios el que le manda. Mire, la tribulación viene por causa de la palabra que está en ti. La tribulación, la aflicción, los problemas, los juicios, la condenación, la crítica, las personas a tu alrededor comienzan a burlarse de ti, de lo que tú crees. Ahora, y te dicen toda cantidad de improperios. Ahora te vienen andando con una Biblia y entonces se burlan de ti. Entonces te da vergüenza. Cuando tú tomas esas decisiones, te da vergüenza. Cuando tú prefieres estar con tus amigos inconversos a andar en la casa de Dios, entonces te das cuenta que estos pedregales, esta tribulación, esta persecución por causa de la palabra, la mandó el enemigo, no Dios. Dios no te está probando de esa manera. No, nada de eso. Después hablaremos de las pruebas, pero no de esa manera. No de esa manera. Luego que sigue el siguiente pasaje. Versículo 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuando llega la provisión y la prosperidad de Dios a sus vidas, prefirieron quedarse con la prosperidad y la provisión que quedarse con el que da la provisión. Y hay un ejemplo extraordinario cuando Pedro, la escritura me habla de aquella vez, Lucas menciona aquel día en que Jesús le pidió a Pedro que le prestara la barca para él dirigirse a la multitud. Y Pedro se quedó en la orilla y con Juan y Andrés y Pedro y su hermano estaban limpiando las redes. Cuando Jesús terminó de enseñarle a la multitud, le dijo a Pedro, boga mar adentro y en este lugar hacia la derecha echa tu red. Y él le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado. Eran profesionales. Toda la noche hemos pescado, pero en tu palabra, como tú lo dijiste, lo haremos. Y ese día recogieron una inmensa provisión de tal punto que tuvieron que llamar a Juan y a su hermano para que trajeran la barca de ellos y juntos, y las dos barcas casi se unen de la multitud de peces. ¿Qué hicieron ellos después? Jesús les lanza el desafío. A partir de hoy, Pedro le dijo a Pedro, serás pescador de hombre. Pero Pedro tenía que tomar la decisión. Dejándolo todo, le siguieron. La persona que escucha la palabra, pero el engaño de las riquezas, no que las riquezas sean malas, no está diciendo que las riquezas son malas. Es el engaño de las riquezas. Principio de todos los males, el amor al dinero, no el dinero. El dinero sirve para muchas cosas. El dinero es una herramienta. Usted necesita dinero para pagar su arriendo, para pagar sus cuentas, para todo. Hoy en día no se puede, a menos, no estamos en el tiempo del trueque, cambiar una vaca por alimentos. Hoy tenemos el papel moneda para hacer las transacciones, pero no es el dinero el que corrompe tu corazón, sino el amor al dinero. Es decir, aquellos que ahogan las codicias, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero estos son usted y yo. La siguiente, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y haciendo por uno. Dios nos ha llamado para que todos demos fruto en nuestras capacidades. Usted tiene capacidades, talentos y habilidades, no para las mismas cosas de los demás. Dios no te creó para que te compares con los demás, para que pretendas ser como otros. No, tú te llamas, tú tienes tu nombre, tienes tu herencia, tienes tus capacidades, talentos y habilidades, y tienes al Espíritu Santo que tiene toda la creatividad puesta a tu disposición. Porque como leímos hoy, vamos a leerlo, Pedro que nos dice, como todas las cosas que pertenecen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hay un comentario que puse al principio y que dice, cuando se observa la maravillosa creación de Dios, vemos los múltiples colores, tamaños y diseños que nos rodean y están a nuestra disposición. Son muestra de la dedicación y creatividad de Dios. Pero no solamente nos deleitamos en esta creación, sino que vemos más profundo y encontramos principios que la gobiernan.
En el libro de Génesis encontramos un principio establecido por Dios en la creación, y es que todo reino tiene su propia forma de vida. Lo vemos en el reino humano, reino animal, reino vegetal, reino de fungi, los hongos, reino protista, reino mineral, el reino universal y el reino de Dios, podemos decir. Por eso es que Dios, para permitirnos disfrutar de su clase de vida abundante, que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos hizo renacer de una semilla incorruptible y nos hizo participantes de su naturaleza divina, para que podamos entrar a su reino y de forma natural en este reino crecer, desarrollarnos y dar fruto, ya sea a 30, a 60 o a 100 por uno. Amigo, hermano, hermana, este tiempo especial que usted ha pasado escuchando las Escrituras, permítale a Dios que le revele y que tomes decisiones. Usted y yo tenemos que deshacernos del cuerpo que está muerto. Pablo nos dice que debemos desechar todo y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que tenemos que aprender a vivir en integridad. Integridad es hacer lo que es correcto, lo que es justo. Porque tu manera de vivir tiene que reflejar el reino de Dios. Tú tienes que ser como el reino de Dios, como la ciudadanía que tú tienes en tu nación. Así eres tú, ¿verdad? Ya sea argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, peruano, ecuatoriano, boliviano, brasilero, venezolano, panameño, colombiano, caribeño, mexicano. Así en el reino de Dios, Dios quiere que tú tengas la identidad. La cultura del reino de Dios se debe reflejar en ti, en santidad. La santidad no es el aprender a decir ciertas cosas y entonces repetimos en coro cosas que ni siquiera entendemos. Tienes que añadirle conocimiento, dice Pedro. Tienes que añadirle conocimiento, tienes que tomar decisiones, tienes que experimentar los cambios que Dios tiene establecido. Permítame, se lo leo. Vosotros también poniendo toda diligencia. Yo tengo que ser diligente, te corresponde a ti, a nadie más. Nadie más puede hacerte diligente. Es una decisión que tú tomas. Debes añadirle a tu fe virtud. Virtud. Permítame, lo pongo en otra versión del lenguaje actual. Mira, dice así: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer las cosas que corresponden a la rectitud, a la honestidad, a la transparencia en mi trabajo, en mi empresa, en mi negocio. Yo no puedo llevarme las cosas de la empresa para la casa. Usted no puede llevarse, que es que la empresa gasta mucha plata en papel de impresión, entonces yo me voy a llevar una resma. No, usted tiene plata para eso. Eso se llama robo. Y el reino de Dios no es de ladrones. Dice el versículo 6, dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Esta es la versión Dios habla hoy. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. ¿Y quién nos alimenta en esa dirección? El Espíritu Santo que habita en usted, que habita en mí, el que usted y yo escuchamos cada día para que nos dirija. Vamos a dejar hasta aquí. Y seguiremos hablando de esto durante la semana. No se pierdan los devocionales que estamos colocando cada día en la página en Facebook. Y damos gracias a Dios por todos los cambios que Dios ha hecho en el corazón del hombre. Milagros están sucediendo. La gente nos escribe de cómo hemos estado orando y Dios se ha estado moviendo con poder. Y Dios sigue haciendo maravillas porque poderoso es Dios para hacer en nosotros todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros. Así que, pueblo de Dios, Dios les bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad y que el Dios de toda gloria, el Dios todopoderoso, nos dirija y seamos atentos y pongamos toda diligencia en ser obedientes para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad.